Bueno, podemos empezar comentándoles qué es el parto, cómo sucede el parto, que es un hecho fisiológico. Vale. Les voy a compartir un poquito de como un concepto, como una definición de los conceptos que yo manejo, de lo que yo considero que es un parto, como mi experiencia como dula, como mujer que ha parido, y luego le compartes tú. Bueno, Bueno, el parto pues tiene su fase inactiva, su fase activa, la expulsión, el alumbramiento de la placenta y empieza pues con las contracciones cuando se da un pico de oxitocina alto y la fase inactiva que son las contracciones suaves pueden durar incluso días y depende de cada mujer. En la fase activa, pues las contracciones ya son más seguidas, más consecutivas, a la mujer le cuesta hablar, son más dolorosas. Y luego viene el expulsivo, que es cuando el bebé ya ha descendido por el canal vaginal y corona, y viene el pujo, las ganas de pujar, y luego viene el alumbramiento de la placenta. Pero pues no solo es esta serie de fases, sino que también pues la mujer es mamífera y como todos los mamíferos pues se le activa su parte mamífera del cerebro, se le desconecta el neocortés, esa parte humana que nos hace razonar y pasamos a ser un mamífero más que nos desconectamos, que queremos intimidad, que queremos silencio para que fluya el parto. ¿Me sí, oyes, Natalie? sí, sí, te oigo. ¿Tú? ¿Me oyes? Sí. Sí. Bueno, en teoría, el parto es el proceso fisiológico que da fin a la gestación y ocurre cuando el cuerpo de la madre da salida al bebé del útero al exterior e incluye todo este proceso físico que has descrito. Pero el parto no es solo un proceso físico, también involucra la parte mental, emocional y espiritual, lo que hace que se convierta en un proceso holístico muy profundo y lleno de desafíos. Para mí Así es. siempre es muy importante resaltar que el parto no es un trámite. He conocido profesionales de la salud que lo ven así y para mí no lo es, porque el día del parto y nacimiento sucede, es muy probable que nos marque durante nuestra vida. Por lo tanto, es un proceso que debemos cuidar con atención para brindarle a ese ser humano un recibimiento amable y armónico. Se ¿Me congeló tu oyes tú? imagen. No sé si me oyes. Sí, ahora mismo sí te oigo. Bueno, así es como dice Natalie. El nacimiento es la llegada a este mundo, a este plano, y debe ser respetuoso, debe ser amoroso, porque además eso nos marca, nos marcará de por vida la forma en que nacemos. Sí. Por ello es muy importante informarse y prepararse durante la gestación para el parto. ¿De qué formas podríamos prepararnos para el parto, Nati? Tenemos estos 9 meses, tenemos alrededor de 41 semanas, 42 semanas para prepararnos e ir seguras al nacimiento de nuestros hijos. Para que el trabajo de parto sea un proceso fluido, se requiere que el cuerpo de la mujer esté segregando constantemente dos hormonas principalmente. La oxitocina, llamada también hormona del amor, y las endorfinas, llamada también la hormona de la felicidad. Para que nuestro cuerpo pueda segregar estas hormonas, nuestros pensamientos y emociones deben estar alineados con la seguridad, la confianza, la tranquilidad, el amor y la felicidad.
Si Así yo, es. para el día de mi parto, no tengo información sobre los cambios que le ocurren a mi cuerpo durante el trabajo de parto, seguramente me voy a poner nerviosa, intranquila, no sabré gestionar el dolor, sentiré incertidumbre e impaciencia por la espera, sentiré miedo y no sabré tomar decisiones ni actuar ante cada circunstancia. Si yo no he hecho una preparación mental y emocional, en cuanto yo llegue al hospital o a la clínica, mi mente inmediatamente entrará en estado de alerta, porque generalmente cada vez que a lo largo de mi vida yo he ido a un hospital, clínica o consulta médica, es porque algo no está bien. Y cada vez que llego a un centro de salud, me pongo nerviosa y siento miedo porque mi mente ya tiene asociadas esas emociones a esos lugares. Y si yo me siento nerviosa, intranquila, tengo miedo, siento incertidumbre, no podré segregar ni oxitocina ni endorfinas. Y por lo tanto, mi trabajo de parto no fluirá y se puede paralizar. Así que la preparación es fundamental cuando deseo experimentar un parto poderoso y lleno de conciencia. Bueno, así es. Tenemos toda la gestación para informarnos, para prepararnos, para leer, para oír experiencias de mujeres que han logrado parir, para conectarnos con nuestro linaje, reconciliarnos, sanar si es necesario, ver cómo han parido todas nuestras ancestras, cómo han parido todas las mujeres, buscar una dula que ayuda mucho, una educadora perinatal que nos dé información, que nos ayude a tener ese sostén emocional para que no suceda esto que nos comenta Natalie, que incluso pues más adelante les contaré que yo viví una experiencia así con mi primer hijo, donde no estaba para nada informada ni preparada y pues me daba pánico parir y no, con mi primer bebé pues no logré parir. Caso contrario que sucedió con mi segundo hijo, que ya estaba informada y me sentía empoderada. Sí, es que Entonces, cuando no pues, estamos preparadas nos arrastra el miedo. así es importante, además de trabajar los miedos, trabajar la mente, porque hay muchas mujeres, Natalie, que hacen muchos ejercicios, que hacen yoga, que hacen gimnasia, que hacen natación, que se preparan físicamente, pero no se preparan mentalmente y emocionalmente. Entonces es necesario prepararnos en todos los aspectos, Sí, sí, la, sobre todo mental, porque la mente nos puede jugar en contra si no conocemos cómo es el proceso fisiológico del parto. trabajar, o sea, entrenar la parte física es importante porque sí, el trabajo de parto requiere de mucho esfuerzo físico y si nuestro cuerpo llega fuerte y entrenado, digamos que va a soportar el número de horas que requiera. Sin embargo, he conocido mujeres que me han contado su historia y a pesar de que eran deportistas antes de quedar embarazadas, que se entrenaron mucho durante el embarazo físicamente, simplemente confiaron que eso era suficiente para enfrentarse al proceso del parto. Y resulta que el miedo se apodera de ellas porque el parto, como dije, es un proceso holístico, no es solo físico, y interviene mucho la parte mental, emocional totalmente, e incluso la parte espiritual. Entonces, si nos preparamos mentalmente y emocionalmente, sobre todo esa es la parte, yo creo que a la que hay que prepararnos mucho más, porque por allí, si dejamos que el miedo se cuele y le damos permiso de entrar y de quedarse, eh, vamos a entregar nuestro poder. Y al entregar el poder, los demás tomarán las decisiones por nosotros y
nos rendiremos y no llegaremos al parto con el que habíamos soñado o el que queríamos tener. Así es, Natalie. Bueno, y aún sin embargo de que pues tenemos que informarnos, prepararnos mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque es un proceso holístico, pues también es necesario resaltar que se ven diferentes tipos de parto, depende, y por eso pues les vamos a dar unos tips, les vamos a hacer unas menciones de cómo ocurre un parto convencional, que puede ser un parto vaginal, pero es un parto convencional donde hay bastante intervención, donde no hay mucho respeto. Y les vamos a nombrar las diferencias de un parto humanizado o un parto respetado. Vale, por lo menos el parto convencional es aquel que conocemos que ocurre en los hospitales o clínicas y que sigue un protocolo médico lleno de intervenciones. Como esto sucede desde hace muchos años y ha venido ocurriendo ya por muchas generaciones, lo vemos como algo normal. Y entonces todo lo que ocurre allí dentro, en el hospital, durante el parto, como tenemos que los médicos son los que saben, entonces no opinamos en contra de lo que están haciendo, sino confiamos en que como ellos son los que saben, pues nos dejamos llevar dentro de ese protocolo. Pero la misma ciencia, a través del tiempo, ha descubierto que todas esas intervenciones que están dentro del protocolo de parto de los hospitales, lo que hacen es interrumpir el proceso natural. Y la mujer puede llegar a vivirlo de forma violenta, quedar incluso traumatizada psicológicamente, físicamente, y para el bebé no resulta un nacimiento armónico, sino todo lo contrario, termina siendo un nacimiento violento, porque las intervenciones lo que hacen es que el proceso sea más agresivo y finalmente la mujer queda como con un sabor amargo de su experiencia. Exacto. Y normalmente se escucha a las mujeres hablar del parto como algo traumático y es porque estas mujeres están hablando a través de ese maltrato y ese intervencionismo que vivieron en el parto, no del parto como tal. Porque pues cuando hay un parto convencional hay mucha intervención de parte de los médicos. Las internan precozmente, hay muchos tactos y eso es incómodo, es hasta violento, Los pues, separan de que los familiares. tienen que estar aisladas, sin familiares, sin el padre del bebé, sin una dula, las tienen desnudas en una camilla, En les una hacen sala llena de gente. con enfermos, rasurados, sin consultar, les colocan enemas, que eso para la mujer es vergonzoso, pues pueden estar teniendo un goteo de heces constante, les hacen episiotomía sin consultar Sin y consultar. pues desde mi punto de vista, pues la episiotomía debe ser algo que decida la mujer, porque pues si ya estás en un centro médico y te desgarras, pues para eso el médico te puede ofrecer ese servicio de suturarte después del parto y que conserves la anatomía natural de la vagina. He oído historias muy tristes de mujeres que dicen que se sintieron mutiladas cuando le hicieron episiotomía. Sí, es que la El mayoría de pito, las intervenciones son bastante agresivas. los médicos también tienen afán y quieren que paran ya y les colocan pitocin. Y pues la oxitocina artificial hace que las contracciones sean muy, muy rápidas y que no haya un descanso. A diferencia de la oxitocina que producimos naturalmente, pues el parto se vive con calma, hay un descanso entre contracción y contracción.
En cambio, con el pitocin, pues la mujer no descansa y es muy doloroso. Algunas pues terminan en cesáreas innecesarias, pidiendo a gritos cesáreas porque no toleran el dolor de las contracciones que le produce un pitocin. Es que precisamente por todo eso que estás contando es que las mujeres tenemos tanto miedo a parir y nos han vendido la cesárea como la solución a ese problema de un parto doloroso, con sufrimiento y traumático. Pero resulta que esa forma de parir que nos han mostrado no es la única forma que hay de parir, que hay formas mejores de parir y que por eso es que queremos también hablar de lo que viene siendo un parto natural, ojo, que el parto natural es un parto que no tiene intervenciones de ningún tipo, pero puede ocurrir en un hospital o puede ocurrir en casa, porque sí se puede conseguir un parto natural dentro de un hospital, solo que requiere de ciertas condiciones, que generalmente es que la mujer llegue con mucha dilatación al centro médico y como que ya no tengan oportunidad de tocarla mucho porque ya el parto es inminente y lo que le toma son unos minutos porque ya está en el expulsivo prácticamente. Entonces consigue un parto natural, pero digamos que por suerte de que llegó o si se preparó bien, consiguió llegar en ese momento donde no iba a recibir tantas intervenciones. Ojo, que también hay que decir que durante estos últimos años se ha conseguido que ciertos hospitales o clínicas hayan evolucionado y estén cambiando el protocolo de parto. Pero lamentablemente son muchos más los que conservan los protocolos antiguos, a pesar que la Organización Mundial de la Salud tenga prohibido o tenga medido el número de intervenciones que son aconsejadas para que ocurran en el protocolo. Pero digamos que como toda la vida lo han hecho de esa forma, pues les cuesta realizar un cambio. Así es, Natalie. Por eso, pues es necesario que la mujer esté informada para que viva un parto humanizado o respetado o natural, y bien sea que pueda pasar el trabajo de parto en casa o que esta mujer esté tan informada y tan empoderada que pueda ir tranquila a pasar su trabajo de parto en el hospital, que bien puede ser que cuente con personal médico que apoye un parto humanizado, o si no es así y la mujer está muy empoderada e informada, digamos que se meta en una burbuja donde no le afecte los factores externos y logre hacer respetar su decisión. También crear un plan de parto con todo lo que desea. Haciéndose respetar, que durante el trabajo de parto no es lo ideal, pero muchas Sí. veces sucede y la mujer consigue lo que quiere porque toma decisiones y sabe actuar porque tiene el conocimiento. Por ello también es importante una dula que nos acompañe en el parto, que sea como esa guardiana en nuestro parto, que nos ayude a que se respete el plan de parto que hayamos creado. Bueno, en un parto humanizado, a diferencia del parto convencional, hay libertad de movimiento, la mujer se puede mover, no tiene... Se me cayó la conexión, creo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, aquí Puede mover. De un ser amado, de una dula, de
su compañero, del padre de su bebé, de su mamá. O sea, en un parto humanizado todo esto se permite. Que puede comer, puede tomar agua, puede bañarse, puede dormir entre contracciones. Puede ser, en un parto humanizado la mujer es la protagonista y el médico, obstetra o la partera están al servicio de esta mujer que es protagonista y dueña de su parto. Sí, correcto. El médico solamente está allí para observar y muchas veces no tiene que hacer nada, solamente estar allí por si acaso, pero en muchas ocasiones no tiene que hacer nada. Exacto. Y pues en un parto humanizado se suele respetar ese proceso que vivimos todos los mamíferos, que necesitamos silencio, pues a una mujer no hay que enseñarla a parir, no tienen que estarle diciendo, o como sucede en muchos hospitales que las están gritando, o les dicen cosas como que, ah, pero ahora sí te duele. Suele haber mucha violencia con respecto al nacimiento de un bebé. En un parto humanizado se respeta, hay silencio, puede haber luces tenues en la sala de parto, puede haber música suave, se procura no perturbar mucho a la mujer para que ella fluya y tenga una dilatación en su parto. Que era lo que hablábamos al principio, que pueda segregar oxitocina y endorfinas para que el parto sea fluido. Si cuidamos el ambiente para que ella se sienta segura, tranquila, relajada, todo va a fluir. Si la mujer se pone tensa, nerviosa, miedo, en los hospitales que la gente la está mirando, incluso en hospitales donde los estudiantes realizan las prácticas, Sí. eso es terrible porque entra el médico a la habitación con los estudiantes y le hace preguntas a la mujer en pleno trabajo de parto y ella responde y el médico le va explicando a los estudiantes, o si tienen que realizar alguna intervención, ponen a los estudiantes a hacerlo y es muy violento. O sea, ¿quién puede estar segregando oxitocina y endorfinas en una situación así? O sea, es imposible. Y luego dicen a la mujer, mira, no has dilatado, tienes tantas horas aquí y no has dilatado, vamos a ponerte oxitocina para acelerar el proceso. Pero, ¿por Así qué es. esa mujer no ha dilatado? O sea, no se preguntan por qué no está dilatando. Y la mujer cree que es que su cuerpo no está funcionando. Cree que el problema lo tiene ella porque es que mi cervix no dilata. Pero, ¿por qué no está dilatando? Porque el cuerpo es tan inteligente que el cuerpo está leyendo que esa madre tiene miedo. Y si esa madre tiene miedo es porque hay peligro. Y si hay peligro, un bebé no puede nacer. Porque ¿cómo voy a soltar a este bebé que es vulnerable e indefenso en un ambiente donde está corriendo peligro? El cervix se cierra y como se cierra, ahí no va a haber dilatación, pero es la protección del cuerpo. O sea, el cuerpo está actuando de manera perfecta, no hay ninguna falla en el cuerpo, sino todo lo contrario. Ahora bien, el gran problema es que cuando el ser humano recibe una dosis de hormonas del estrés por alguna circunstancia que está viviendo, puede durar hasta 8 horas en recuperar la calma para empezar a generar otras hormonas. O sea, porque por lo menos en los mamíferos, en los animales, cuando un animal está de parto, una mamífera está de parto y recibe, por lo menos se acerca un depredador, ella paraliza su trabajo de parto. Aquí no voy a parir. El depredador se va y ella puede recuperar su proceso mucho más rápido que una humana, porque en la mente nuestra está constantemente recordando lo que nos pasó. Entonces, si por lo menos en el tacto vaginal me hicieron daño y yo me sentí agredida, estoy generando hormonas del estrés, pero a la hora estoy recordando
ese tacto terrible que me hicieron daño. Entonces, cada vez que yo recuerdo lo que me pasó hace 1 hora o hace 2 horas o hace 3 horas, me Así es. vuelvo a poner nerviosa y vuelvo a generar las hormonas. Entonces el proceso se alarga muchísimo, se prolonga, y entonces es cuando los médicos dicen, no, este parto está muy largo, vamos a sacar a este niño y vamos a llevarte a una cesárea. Y Sí, porque resulta pues, que nunca se preguntaron por qué esta mujer no está dilatando, y es precisamente por el ambiente que no la está ayudando. así es, Natalie. Y muchas mujeres creen que no pueden dilatar. Yo he escuchado amigas, mujeres que dicen, no, es que yo no dilaté de ninguna manera, o sea, duré días, ya estaba dilatado, incluso dicen, ya estaba dilatada y dejé de dilatar. Pues también hay como una relación, o podemos como comparar los esfínteres. Si estamos en el baño y escuchamos que hay un incendio, que pasa algo, pues Se efectivamente bloquea. no vamos a evacuar, vamos a salir corriendo a salvar nuestras vidas. Entonces, pues algo así, pues también es el parto. Claro, total. O sea, necesitamos las condiciones que permitan que el proceso fluya. Cuando no las hay, el proceso se va a paralizar. Pero inteligentemente se paraliza. No es porque la mujer tenga un defecto o que no, Exacto. es que mi cuerpo no sabe parir, que mi cuerpo no dilata, que mi útero, el cervix no dilata. No, no, no es eso. El cuerpo está trabajando perfectamente. El asunto Por es, eso, la causa está detrás de todo eso. por eso es importantísima la información y prepararnos. Anudado a esto, pues también es importante saber escoger el personal médico que nos va a atender, bien sea los tetra o partera, que sean personas que apoyen el parto, hacer como un estudio, indagar, hacer una investigación sobre ese médico. Si de verdad ese médico es partero, cuántos partos atiende a la semana, cuántos partos ha atendido, cuántos partos atiende al mes, qué protocolos realiza. Por lo menos a mí me pasó con mi primer hijo, el médico me decía que sí, que yo podía parir y que yo iba a parir, pero resulta que este médico era, por ponerle una etiqueta, era cesarólogo. Él tenía mucho tiempo sin realizar partos, incluso pues él no apoya el parto, no realiza partos, pero pues mi inseguridad, miedo, desconfianza me hizo como creer en su palabra y no indagar un poco más allá. Claro. Entonces, pues es importante también escuchar experiencias de otras mujeres que recomienden un médico o una partera de la localidad que sí las haya apoyado y que sí hayan logrado parir. Es que yo creo que se ha perdido las ganas o el amor hacia el proceso del parto de parte de los médicos, porque han encontrado una solución mucho más sencilla y que le genera mejores ingresos, que es la cesárea. Que, ojo, yo no estoy en contra de la cesárea, o sea, bendita sea la cesárea, porque gracias a la cesárea se Exacto. pueden salvar la vida de la madre y el hijo cuando realmente corren peligro, cuando realmente las condiciones no se dan para que ocurra un parto vaginal. Entonces, en esos casos donde la cesárea es realmente necesaria, bendita sea, bienvenida sea y gracias totales. Sin embargo, los médicos, ojo, no hay que generalizar, pero por lo menos en los países de Latinoamérica, en la medicina privada, lo que abundan son los comercializadores de cesárea. Y ya estos médicos no quieren cuidar un parto, no quieren atender un parto vaginal, porque es que un parto implica muchas horas de atención, no se sabe si va a parir de noche, de madrugada, por la mañana, hay que estar atentos, o sea, es como una incertidumbre y no tienen la paciencia para acompañar. En cambio, es muy fácil tener en la agenda todas las fechas de todas las cesáreas que voy a hacer el próximo mes,
y si cae carnaval, Semana Santa o Navidad o fin de año, pues puedo organizarlo antes o después, Exacto. así que no me coincida con las vacaciones o con el matrimonio de mi hija o cualquier cosa. Y aparte, Así pues es. genero más ingresos porque es un trabajo que me pagan mucho más y puedo tener, no sé, 3 cesáreas al día, dependiendo. Entonces es muy cómodo para ellos organizarlas así. Sin embargo, yo creo que estos médicos no están en la conciencia de que le están robando a la mujer vivir la experiencia de un parto, que es absolutamente necesario para el cuerpo, porque el cuerpo está gestando un bebé que debe nacer por la vía natural, pero se salta ese paso. Entonces el cuerpo o sea, dice, hey, ¿qué pasó aquí? Algo ha pasado porque no ha culminado ni ha terminado como debería ser. Entonces, este médico, digamos que para ellos está normalizado que la cesárea es un buen parto. Entonces ellos lo ven como algo bueno, ellos no lo ven como algo malo, ellos no están en la conciencia de que ese bebé es, se está perdiendo de muchos beneficios si hubiese parido, si hubiese nacido por parto vaginal. Entonces ellos no lo ven mal y incluso se la ofrecen a las embarazadas como la mejor opción. Pero ¿para qué te vas a poner para qué te vas a poner a sufrir en un parto si con la cesárea es más rápido y no vas a sufrir? Claro, ellos no son los que se llevan el proceso de la cesárea en su cuerpo, ¿no? Pero lo venden así y las mujeres les creemos porque ellos son los que saben, ¿no? Nosotras no sabemos nada. Eso es lo que nos han enseñado. Pero basta con ponerse a investigar, a llenarse de información, a prepararse para darse cuenta que todo es una mentira, que yo sí puedo parir, que yo solo tengo que recordar que mi naturaleza está hecha para parir y que sí se puede y que no tengo por qué vivir un parto terrible ni de sufrimiento, porque puedo tomar decisiones que me lleven a un parto mucho más armónico y bonito. Sí, además que le entregamos el poder a estos hombres, a estos médicos, porque pues hay un porcentaje también de que los obstetras pues son hombres que nunca van a vivir un proceso fisiológico como es un parto, nunca van a gestar vidas, o sea, ellos están ahí como espectadores, como médicos para hacer una intervención si es necesaria, como decía Natalie, bendita la ciencia que ha avanzado, y cuando una cesárea es necesaria, pues para eso es una intervención que es para salvar vidas, pero no para intervenir en un parto donde toda la gestación ha marchado con normalidad, ha sido perfecta, y donde una mujer puede parir porque no hay ningún riesgo que atente contra su vida. Claro, Entonces, y dentro de pues, la preparación, que te iba a decir algo, que dentro de la preparación deberíamos prepararnos para recibir una cesárea, porque no sabemos qué nos plantea la vida. O sea, podemos planificar un parto totalmente natural, respetado, porque es lo que deseamos, es lo que queremos, pero la vida como que no, nos cierra esa oportunidad y nos lleva a que necesitamos una cesárea. Entonces debemos estar abierta por anticipado a que esa opción existe para nosotros también. O sea, no estar cerradas de mente de que yo lo que quiero es un parto así, 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 y lo planifiqué así, así, en este lugar, y lo quiero, o sea, porque claro, como empezamos a investigar y tenemos mucha información y sabemos que no, esto no, no, esto tampoco lo quiero, no, esto tampoco lo quiero, entonces creamos nuestro plan de parto ideal, pero que los planes de nosotras a veces no coinciden con el plan que tiene la vida para nosotros y el plan se derrumba en 2 segundos. Entonces debemos estar preparadas para tomar nuevas decisiones dependiendo de las circunstancias que nos toquen. Incluso recibir, aceptar y agradecer una cesárea en caso de que tengamos que tener una cesárea para nuestro parto. exacto, no hay que tampoco
idealizar el parto o romantizarlo porque no es así, pues hay que fluir con lo que la vida nos ponga. Si nos toca una cesárea por X o por Y y una cesárea nos va a salvar la vida, pues bienvenida y bendita sea esa cesárea. Sí. Entonces, pues como decíamos, pues es importante escoger un personal médico que nos apoye, tener un vínculo con esa persona que nos va a asistir, que nos va a acompañar, que nos va a prestar un servicio. Porque incluso pues se puede tener una cesárea amorosa, respetuosa, donde no haya una separación, sino que por lo menos nos permitan el apego inmediato, nos permitan establecer la lactancia para recuperar esas hormonas que no vivimos con el trabajo de parto, con el parto. Sí, la cesárea también ha evolucionado mucho en ese aspecto, la han tratado sí, de humanizar, de que sea más respetuosa tanto para la madre como para el hijo. Y Paola, es importante contar en este momento cómo saber cuándo un obstetra no es pro parto, porque podemos ir confiadas en que este obstetra me dijeron que sí, que él le apoya el parto y le creemos que sí, que es un obstetra que nos va a apoyar en el parto que deseamos. Pero hay ciertas señales que nos pueden ayudar a reconocer si de verdad este obstetra sí me va a apoyar con el parto que yo quiero. Y me ha ocurrido en muchas ocasiones escuchar historias de que, ay, fui al médico y me dijo esto, y yo le digo, ¿sabes qué? Mejor cambia de médico. No, porque eso sí, decirle a una embarazada que cambie de médico es como decirle que le sea infiel a su marido, a su esposo, porque lo toman, o sea, tienen una, Sí, como, sí, como un miedo a que, no, como que una traición, como, sí, como una infidelidad, como si, ¿cómo le voy a hacer infiel a mi médico? Pero sí, resulta que no, que para ese médico somos un número más, somos una carpeta en su gaveta, en su cajón. Y, y entonces cuando uno les dice, cambia de médico, busca otra segunda opinión, una segunda opinión. Entonces, ay, así como que, no, cambiar de médico no. Pero ¿por qué uno les dice esto? Porque hay señales que te van diciendo que este médico no te va a apoyar con el parto que tú quieres. Entonces, por ejemplo, si yo como cliente le digo a mi obstetra que quiero experimentar un parto vaginal, simplemente vaginal, sin ponerle mucha humanización en la historia, que me gustaría ir planificando o haciendo mi plan de parto. Y el médico me responde que aún es muy pronto para hablar de eso, que lo hablaremos cuando estemos cerca de la fecha. Eso es casi seguro que ese médico no me va a apoyar con el parto que yo quiero. Si me así es. responde que para qué quiero un parto vaginal cuando puedo evitarme el sufrimiento con una cesárea, eso es más que obvio que ese médico me hará una cesárea sí o sí, porque muchas Sí, veces uno le insiste, no, mira que no, yo quiero es parto, no me ofrezca la cesárea porque yo quiero parto. Entonces el médico, bueno, sí, sí, está bien, vamos a hacer parto. Pero si él ya te dijo que te va a evitar sufrimiento con la cesárea, al final seguramente vas a llegar a una cesárea. También podría darme cuenta que ese médico no es pro parto cuando en cada control me dice cosas como, si sigues subiendo de peso de esta forma, no podrás parir vaginalmente. Veo que eres muy bajita y tu bebé está muy grande. Parece que este bebé tiene circular de cordón en el cuello y no se podrá hacer parto vaginal. Ya cuando empiezan a poner razones que no son razones médicas para decidir hacer una cesárea, es porque ese médico está buscando el camino para llevarte a tomar una decisión de aceptar una cesárea, porque te la va a ofrecer tarde o temprano. Incluso muchos llegan a sembrar mucho miedo, porque te empiezan a Nati, he sembrar perdido el el miedo. audio.
perdió el audio. Bueno, que incluso cuando el médico ya ha tomado la decisión de que tú vas a ir a cesárea, porque yo no atiendo partos, pero no te lo dice de forma directa, me puede llegar a estar sembrando miedo sobre el dolor de parto, sobre lo largo que podría ser el trabajo de parto, o si me ofrece, perdón, ya va, o si me ofrecen intervenciones como la inducción o la anestesia para que sea más rápido o menos doloroso. O sea, cuando me empiezan a tocar esos temas, ya es un indicativo de que ese médico no me va a apoyar con el parto que yo estoy buscando. Así es, por eso debemos estar alertas a esas señales que nos dan los médicos, que nos dan sobre que no apoyan realmente el parto. Y como tú dices, creo que a muchas mujeres les da miedo cambiar de médico, sienten que es algo como desleal, como que están cometiendo un pecado, que están siendo infieles. A mí me pasa con las mujeres que acompaño, si veo como esas señales y las veo que se empiezan a tornar inseguras respecto al parto, les digo tan fácil como hay que buscar otra opinión, hay que ir a otro médico. Sí. Los audífonos hacen que me ruede el teléfono. Sí, entonces la verdad es que no hay que temer a una segunda opinión o incluso a una tercera opinión. O sea, podemos cambiar del médico las veces que sea necesario hasta que consigamos el que de verdad esté alineado con nosotros, con nuestros deseos o con nuestro plan. Porque es la mejor forma de por lo menos garantizar en cierta medida que lleguemos a, sí, al plan que estamos haciendo, que queremos, el parto que queremos tener. Por eso también es importante, Nati, tener una dula durante la gestación que nos ayude con esta preparación emocional, mental, que esté también haciéndonos un acompañamiento en el parto, porque una dula es una persona que está preparada para no interrumpir a esa mujer que está atravesando un umbral de dolor, sino para darle un acompañamiento amoroso, ayudarle a sentir seguridad de que sí puede parir, de que todas las mujeres podemos parir. Y pues en el posparto también es hermoso tener una dula. Bueno, tú que tuviste dula y por eso decidiste formarte como dula, ¿nos puedes compartir cómo fue tu historia de parto y cómo fue tener una dula en ese parto, en la gestación? ¿Cómo impactó o cómo fue la presencia de una dula en tu gestación y en tu preparación? Por lo menos yo en mi primera gestación no tuve dula ni tuve esa información y mi primer bebé fue con cesárea. Sí, por lo menos antes de yo quedar embarazada, mucho antes de quedar embarazada, incluso mucho antes de pensar siquiera en tener un bebé o de convertirme en madre, eh, conocí el personaje de la dula. Y cuando conocí a esta mujer, porque es una mujer de México, que era dula y me contó toda, bueno, no me contó a mí, nos contó a todas las que estábamos en el lugar sobre lo que ella hacía, yo me enamoré perdidamente de esa profesión. Y como quedé tan interesada en el tema, empecé a investigar y investigaba más y cada vez me gustaba más y aprendía más. Y como 3 años después de ese momento es que yo quedo embarazada. Cuando yo quedo embarazada, yo ya tenía completamente decidido el tipo de parto que yo quería. Sin embargo, yo inocente o ignorante pensaba que en San Cristóbal, de donde yo vivía, eh, que van a haber dulas aquí, pensé yo, o sea, como que yo ya había dado por descartado
que yo eso de una dula no iba a poder tener porque ¿cómo iban a haber dulas en esta ciudad? O sea, no lo pensaba, ¿no? O sea, lo descarté por completo. Y lo que sí iba era clase de yoga prenatal, y en una clase de yoga prenatal a la salida me entregan un papelito con publicidad. Y el mensaje que tenía ese papel era, te mereces una dula. Y aparecía la información de esta persona. Cuando a mí me entregan ese papel, yo, ¡ah! La encontré, o sea, o mejor dicho, ella me encontró a mí, o sea, porque yo ni siquiera la estaba buscando, porque yo, no sé, yo ya lo había descartado, yo dije, no, aquí no deben haber dulas. Inmediatamente llamé, o sea, yo ya sabía que sí o sí ella iba a estar conmigo, porque yo ya conocía la función de una dula. Eh, la llamo y empecé a hacer el curso de preparación al parto con ella, recibí muy buena información, o sea, complementó todo lo que me hacía falta, generamos una confianza y un vínculo eh, increíble, o sea, la amo con todo mi ser porque claro, uno durante el embarazo está muy vulnerable y yo que ya tenía una decisión de cómo quería que fuera mi parto, resulta que las personas a mi alrededor me decían, pero tú estás loca, porque claro, ¿cómo vas a parir vaginalmente si todo el mundo pare por cesárea? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Tú estás loca, o sea, todo el mundo me veía a mí como tú estás loca, ¿cómo vas a parir cuando te puedes ahorrar ese dolor y ese sufrimiento, que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero yo ya sabía que había otra forma de parir, no la que conocemos que sí, que no, que eso no nos gusta, pero no quería pasar por una cesárea innecesaria sabiendo que existe otra forma de parir. Entonces ella era la que coincidía y estaba alineada conmigo, entonces yo no me sentía sola. O sea, porque si yo me dejaba llevar por los comentarios de los demás, iba a entrar en dudas y entonces iba a decir, ¿será que esto no es una buena decisión? ¿Será que de verdad sí estoy loca? ¿Será que de verdad lo mejor para mí es una cesárea y me ahorro todo esto? Pero ella coincidía conmigo, entonces yo me sentía muy acompañada, muy segura, y en cuanto yo sentía de repente un poco de duda o que alguien me decía cosas, yo inmediatamente lo consultaba con ella y ella me reforzaba y me daba información que me hacía entrar de nuevo en el camino que yo quería. Y durante el parto fue increíble porque a pesar de que yo estaba muy preparada, el miedo se coló, porque es que el miedo es muy astuto y se cuela por cualquier agujero que haya. Y llegó un momento crítico durante el trabajo de parto donde yo pensaba que no iba a poder. Y ella estuvo allí a mi lado en ese momento y sin ella decirme nada, o sea, simplemente con su compañía y yo viviendo ese terror que uno siente, todo ese movimiento interno y esa energía que te invade el miedo y que tú crees que no puedes, pero ya simplemente con sentir la presencia de ella ahí, era como una extensión de mí, y era esa extensión que me daba la confianza de que vamos a seguir con esto, o sea, no cambies de opinión ahora porque, porque es que todo está bien, eres tú la que estás dudando. Entonces, si yo no hubiese estado con ella y estaba con las otras personas que digamos que no coincidían con el parto que yo deseaba, pues fácilmente yo lo iba a abandonar, porque me iban a decir, no, que, o sea, no continúes con esto. Y yo iba a decir, sí, sí, mejor no continúo, porque en ese momento el miedo me había atacado. Pero como ella estaba allí conmigo, yo pude sentir esa seguridad. Y efectivamente, cuando logré gestionar el miedo y lo calmé, entré de nuevo en razón y yo continuemos, ya estoy bien. Y ella me acompañó en todo el proceso. Y lo mejor es que a mí la vida me puso muchas circunstancias
que cambiaron el rumbo totalmente de mi parto. O sea, lo que yo había planificado se derrumbó y tuve que improvisar. Entonces, en esos momentos de improvisación, yo me sentía segura porque ella estaba a mi lado. Y cuando parte del plan salió bien, pero parte del plan fue terrible, porque parí en una institución médica llena de protocolos. Muchos protocolos los pude evitar y o sea, buena parte del trabajo de parto lo viví súper bien. Pero finalmente hubo, digamos, un final amargo. Entonces, en esos momentos amargos, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde uno siente frustración y donde se siente como derrotado, la presencia de ella era la que me sostenía. Y como que yo sabía que ella vivía conmigo, tanto las alegrías como las tristezas. Entonces era como que ella era la que me entendía en todo. Ella era la que sabía por qué estaba sufriendo. Porque claro, la gente me decía, pero ¿por qué sufres? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué? Olvida eso ya pasó y que lo importante es que tú y tu bebé, bueno, en fin, la historia de siempre, pero ella sí me comprendía, ella sí sabía por qué yo me sentía así. Incluso yo sabía que ella también se sentía así, porque ella y yo íbamos por lo mismo y al no conseguirlo como lo habíamos hecho, lo queríamos, ella también se sentía como yo de alguna forma. Sin embargo, pues como ella era mi dula, ella se mantuvo serena y se mantuvo fuerte a mi lado y ella era la que, o sea, la que me ayudaba a yo sentirme un poco mejor. Porque lo que pasó en mi parto fue que después de nacer mi bebé, me separaron de él por protocolo, de esto que hay clínicas que te separan al bebé de la madre, y yo estuve 10 horas sin verlo después del nacimiento, sin ninguna razón médica, simplemente porque yo parí de madrugada y se llevaron al niño y que yo tenía que dormir. Me decían, no, tú descansa. Dime tú cómo puedo descansar, cómo puedo dormir cuando me han separado de mi hijo. Y yo sabía lo importante que es el vínculo inmediato. Entonces, al no poder con el sistema, al no poder lograr eso, yo me vine abajo. Y fueron muchas horas de separación, luego me lo trajeron al día siguiente, lo vi tan solo un rato, me volvieron a separar y bueno, yo lo viví muy mal, eso yo lo viví muy mal. Pero ella fue la que estuvo conmigo tanto en las buenas como en las malas. Y para mí fue súper importante y yo a ella la recuerdo como, ¿sabes? Como, no sé, con mucho amor. Sí, aparte que las dulas establecen una conexión real con las mujeres que acompañan. A mí me pasó. Pero bueno, les voy a contar ahora cómo fue mi cesárea y cómo fue mi parto en casa. Con mi primer hijo, pues yo desde la adolescencia había visto en un programa de televisión que la lactancia era el mejor alimento, que la lactancia era lo mejor, que el bebé solo necesitaba leche materna, y yo se lo tenía como guardadito desde muy chiquita y yo iba segura con la lactancia. Yo hice un taller de preparación al parto, pero era un taller así muy, digámoslo, muy básico o muy superficial. Yo nunca busqué una dula, no sabía ni siquiera que existían las dulas, nada de eso. Mi mamá y mi abuela habían parido y yo pensé que iba a poder parir, pero sin embargo yo tenía un médico que no era pro parto y que ya me había dado señales porque yo siempre le decía que quería parir y él me decía, bueno, al final vemos, al final vemos, al final vemos y bueno, al final no hubo parto. No vimos.
Yo, yo tuve trabajo de parto, empecé con las contracciones y le dije a mi doctor, y él me dijo que, bueno, si quiere le hacemos la cesárea ya y sale de eso porque usted no va a aguantar. Y yo pues insistente y firme en en mi decisión, pues continué con el trabajo de parto, pero en la fase inactiva, con esas contracciones que son suavecitas, que puedes caminar, que puedes hacer cosas. Recuerdo que fui a la Cruz Roja porque vivía como a unas 3, 4 cuadras de ahí, me fui caminando y cuando vi que me colocaron en una camilla y me dejaron ahí como un animalito abandonada, me escapé. Yo andaba en bata y me escapé. Mi abuela estaba afuera porque mi abuela se había quedado ahí mientras mi mamá iba con el papá del bebé a buscar la ropa y las cosas. Y yo me paré en la camilla y le dije, no, abuela, yo aquí no puedo estar, vámonos. Y nos fuimos y pasé todo el día con trabajo de parto, pero pues no entré a esa fase activa. Ya como a las 9 de la noche vuelvo al centro médico, a la Cruz Roja, y una médico residente que estaba ahí me hace un tacto y me dice que estoy en 7 de dilatación. Entonces llaman al médico que me controló durante todo el embarazo y él llega, él estaba en la feria, estaba de fiesta, digámoslo. Y él llega y él me hace un tacto y me dice, ah, no, solo tienes 3 de dilatación, no has dilatado nada. Y yo, la verdad, tenía mucho miedo de parir. Yo no sabía cómo era un proceso fisiológico. Sabía que mi abuela y mi mamá habían parido, pero yo no sabía cómo era un proceso fisiológico del parto. Yo no tenía ni la más remota idea, a diferencia de la lactancia, no tenía ni la más remota idea. Y yo estaba asustada, o sea, mientras llegaba el médico yo estaba asustada. ¿Y cómo va a salir un bebé y la cabeza por mis genitales? O sea, ¿cómo va a salir por ahí? O sea, yo estaba asustada, tenía miedo, y llega este doctor a decirme, no, pero ¿por qué no ha dilatado nada? Mejor le hacemos una cesárea. Y yo, ay, yo no sé, vamos a consultarle a mi esposo para ese entonces. Y dejo todo el poder en manos del papá del bebé, que es hombre, que no estuvo embarazado, que no está en trabajo de parto, que no es el que va a parir. Y pues él también asustado y pues confiando en que lo que dice el médico es lo mejor, pues optamos por la cesárea. Yo realmente sentí un alivio cuando me colocaron la anestesia y yo dije, ay, ya no tengo más contracciones. Pues estaba desinformada. Nace el bebé y me lo dejan ver un instante. Recuerdo que lloré de la emoción y luego se llevan el bebé, me pasan a una sala de espera a ver si se despiertan las piernas, la recuperación de la intervención. Natalie, yo tenía muchísimo sueño, muchísimo sueño. Recuerdo que me estaba muriendo del sueño, aparte que mi trabajo de parto había empezado como a las 4 de la mañana, eran las 10 y pico de la noche, no había dormido, no había descansado, había comido muy poco, tenía sueño, pero yo me aguantaba el sueño porque yo quería ver a mi bebé y yo pedía a mi bebé, que me trajeran mi bebé y la respuesta de la enfermera fue muy parecida a la que te dieron, ¿no? O sea, es de noche, es tarde, un bebé no puede estar por ahí, el bebé está en el retén y yo, ¿qué? Eso para mí sí fue traumático y doloroso. El bebé lo vi 12 horas después. ¿Me escuchas? Sí, sí, te oigo. Bueno, el bebé lo vi 12 horas después. Por supuesto ya le habían dado tetero, la solución que les daban para ese entonces. Y el bebé no se agarraba no sabía cómo tomar teta, no se agarraba del pecho. Bueno, en ese aspecto, como yo sí me había informado y desde niña tenía como que aquí grabado que la teta era lo mejor y no había comprado teteros, entonces le logré dar teta y le insistí hasta que, bueno, y a través de la lactancia pues recuperé como todo ese vínculo o esa conexión que el parto me había, o que yo misma me había arrebatado al no estar informada y segura. Cuando me formo como dula es porque yo soy comunicadora social y quería crear una revista.
y quería tener la información de primera mano de qué era ser una dula, pero en primera instancia no tenía la intención de ejercer acompañamientos a mujeres o de ser dula. Pero en toda esta formación yo me enamoro de lo que es ser dula, yo conozco todo el proceso fisiológico de lo que es un parto, la formación fue con Aurora Madre y aparte ellos nos muestran cómo es un parto en casa sin intervención y yo me enamoro completamente de eso cuando estoy haciendo esta formación de dula y yo digo, si yo tengo otro bebé, yo lo voy a parir, pero no solo lo voy a parir, yo lo voy a parir en casa. Y así es, cuando quedo embarazada de mi segundo bebé, ese fue mi plan. Pero yo ya venía con una información que había sido la de la formación de dula, donde te enseñan cómo es el proceso fisiológico de un parto, cómo trabajar los miedos, cómo acompañar a una mujer que está en trabajo de parto, cómo ser sostén emocional. O sea, yo ya venía con toda esa información. Investigué qué médicos habían pro parto en la ciudad. Había uno muy famoso, yo no fui con ese, fui con otro, no recuerdo por qué. Yo escogí el que no era tan famoso. Ah, porque una amiga había parido con él. Una amiga había parido con él y por eso fui con él a ver qué tal. Y pues sí, el médico era 100% pro parto. Siempre fue pro parto. Nunca tuve tactos durante el embarazo. A diferencia de mi otra gestación que sí había tenido tactos y cosas y protocolos que hacen, yo ahí estaba. Pau, ¿cuándo decides o en qué momento llega la dula a ti Ah, bueno, para tu parto? yo ya tenía en mente que iba a tener una dula, lo que no sabía era quién era. Entonces estuve investigando en la ciudad qué dulas había. Y había una muchacha que había tenido un parto humanizado y que no era dula, pero era enfermera naturópata, creo que es. Y ella tenía una vocación, o tiene una vocación innata de dula, de acompañar a las mujeres. Incluso se estuvo, no sé si aún estarán con esa formación, ella se estaba formando como partera, era aprendiz de partera. Y yo estaba haciendo un curso de crianza respetuosa, un taller de crianza respetuosa, y ahí conocí una dula que aparece en Instagram como Dula en la Isla. Y esta muchacha se ofrece a ser mi dula. Ella quería ser dula. Ella y decía que era muy interesante ser dula de una dula. Entonces, desde Margarita se vino, la trajimos y estuvo 2 semanas acompañándome. Acompañándome aquí en mi hogar, pues. Cuando fue el parto, bueno, yo sigo todos mis controles médicos, mi asistencia con el médico, con este médico que era full pro parto, y las últimas consultas, que tenía 40 semanas, yo decido ir con mi dula y no ir con mi compañero, con el papá del bebé para ese entonces, porque, no sé, yo sentía como un miedo de que si el doctor me decía algo, entonces él no me iba a apoyar, porque mi plan era parir, porque sí, yo iba a parir en casa. Entonces, recuerdo que no, el doctor definitivamente era proparto. El bebé no estaba en posición y tenía una circular de cordón. Y fue demasiado hermoso cuando él me mira y me dice, tiene una circular de cordón, pero sí puedes parir, ¿no? Y no está en posición, pero claro que puedes parir. Y ya eso era lo que yo necesitaba oír. Yo vine fue a esto. Eso era lo que necesitaba oír. Y bueno, hay mucho ruido afuera ahorita porque No, llegó pero el... se te oye bien, a pesar del ruido Sí, se te oye bien. Sí. ok. Por si escuchan gritos o algo porque llegó el camión del aseo. Bueno, y bueno, eso era lo que yo necesitaba oír.
Lo único que me dijo fue, tienes 40 semanas y si llegamos a la 41 y no has empezado el trabajo de parto, te vamos a inducir. Y mi dula, que es una guardiana del parto, se alteró y le discutía con él y no, pero eso no puede ser así porque la Organización Mundial de la Salud dice que hasta las 42 semanas y no sé qué. Yo a mí en realidad no me interesaba discutir nada, yo ya tenía mi información y estaba bien formada mi idea de parto, sabía los pros, los contras y yo simplemente escuchaba al doctor y yo realmente no me interesa lo que diga, yo sé hasta dónde puedo llegar, o sea, estoy totalmente preparada. Fue una discusión ahí entre ellos, eh, para mí, innecesaria. En la semana 41 empieza mi trabajo de parto y todo se desencadena con un golpe máximo de oxitocina, gracias a un postre riquísimo que me preparó mi dula, que era un pay con mora. Y a mí me encantan los sabores así agridulces. Y eso fue como el desencadenante, la oxitocina máxima. Yo recuerdo que comerme ese pay fue como un orgasmo. Y ahí empieza mi trabajo de parto. Mi plan de parto había sido parir en casa, bien sea con partera o con médico. Tenía en mente parir con parteras, pero pues no se pudo. Y tenía un plan B, que era una doctora, médico cirujano que me iba a asistir, pero ella no logró llegar, o sea, no logró llegar a tiempo. Y por supuesto tenía mi plan, tenía un vehículo, si era necesario trasladarme e ir a una clínica, pues lo iba a hacer. No me iba a oponer a exponer mi vida o cerrarme a una idea única de que solo es parto, ¿no? Pero solo si acontecía algo que requiriera un traslado, si no, pues yo iba en marcha y segura con mi plan con mi trabajo de parto, con mi plan que era para ir en casa. Y yo empiezo mi trabajo de parto, recuerdo que lo primero que me sucedió fue que mis intestinos se limpiaron, que evacué todo y empecé de una vez en la fase activa, no pasé por esa fase inactiva de contracciones suaves, pues me imagino que pues mi útero ya tenía memoria del trabajo de parto que yo había vivido con Fabricio. Entre contracciones recuerdo que me quedaba dormida y eso fue buenísimo porque logré descansar, tenía libertad de movimiento, tenía una piscina con agua caliente, donde eso fue lo primero que hice, porque de Michelo decía que el agua caliente era la mejor anestesia natural y entonces yo tenía eso ahí y eso fue como de las primeras cosas que hice para aliviar el dolor y de verdad fue riquísimo y relajante, sentir agua tibia. Yo me acosté en la bañera que tenía en el apartamento y me bañaba con agua tibia. Después, bueno, comía, lo único que no quería era contacto físico, contacto de parte de las dulas, que me tocaran, que me dieran masajes, que dieran masajes con el rebozo que dan en las caderas. No, yo no quería nada de eso, yo solo quería acompañamiento, que estuvieran ahí y para mí fue muy hermoso tenerlas ahí y sentirme segura. De la única persona que permití contacto físico fue del papá de los bebés. De él sí permití que me abrazara, que me tocara y fue lindo, fue hermoso porque me daba seguridad, pues, estar rodeada de seres amados y sentir que sí podía hacerlo. El solo hecho que ellas estuvieran ahí me daba esa seguridad de que sí podían hacerlo. Incluso hubo un momento que ellas se retiraron y me querían dejar sola con él y yo, no se vayan. O sea, ok, él es mi pareja, el papá del bebé, pero ustedes son las mujeres, son las duras, las que han parido, o sea, no me dejen. Y así fue. Recuerdo que me hicieron Reiki, mi dula en la isla me hizo Reiki y súper poderoso, fue lo único que permití y que disfruté. Yo sentí cómo la energía me aliviaba y cómo entraba en mis caderas. Eso fue mágico.
de verdad que es como la única vez que he logrado sentir esa conexión con ese tipo de actividades, por decirlo. Eh, Recuerdo cuando ya estaba cerquita de parir, que pedía ayuda y sentía que yo ya no podía más. Ya no podía más y sentía que iba a morir, de verdad sentía que iba a morir. Pero por supuesto yo ya eso lo había escuchado, que las mujeres cuando están cerca sienten que van a morir. Entonces yo dije así, como entregada, ¿será que ya, será que ya voy a parir? Y sí, como a los 10 minutos parí, pero me pasó algo muy curioso. Yo honré a mis ancestras minutos previos antes de parir, que fue a mi mamá, a mi abuela y a la mamá de mi compañero en ese entonces, a mi suegra en ese entonces. Y yo dije, si mi abuela pudo parir a mi mamá sola, si mi mamá me pudo parir a mí, y si mi suegra lo pudo parir a él, que está aquí acompañándome, yo también puedo parir, yo también lo puedo hacer. Y yo estaba enviando la fuerza del pujo para las manos, algo que yo no sabía que se podía hacer. Y en ese momento como que me entregué a ese trance, eh, ya, parí y nació León. Y pues sí puedo decir que hubo mucha diferencia de mi cesárea a este parto con toda la información que yo adquirí con la formación de Dula. Y aparte que tuve unas dulas súper amorosas que estuvieron ahí al servicio de atenderme y de oírme, de escucharme, de sostenerme emocionalmente, pues nunca me sentí insegura. Sí, sí reconozco que tuve un momento cuando estaba empezando que dudé y dije, ay, esto duele mucho, porque es que mi preparación fue solo mental, espiritual y emocional, yo no me preparé físicamente. Y pues también es necesario un poquito, aunque no es indispensable, pues, donde yo me cuestioné y ahora qué, o sea, me dolía mucho, estaba cansada ya. Y yo dije, ay, ¿ahora qué hago? No, si me voy a ir cesárea, pero si yo ya tuve cesárea, ¿cómo me voy a ir a una cesárea? No, y al hospital, pero ¿a qué me voy a ir al hospital? ¿A hacer lo mismo que estoy haciendo aquí? Pero fue una idea así, yo, no, no, pues sí, aquí sigo. Y así fue como logré, digamos, que mis sueños, sí tenía miedo, sí tenía miedo, sí me preguntaba, creo que por eso llegué, ya casi que iba a llegar a las 42 semanas, porque me daba miedo no poder, no sé, pero es como esa parte racional del cerebro humano que piensa mucho y que quiere controlar todo, pero simplemente pues es entregarse al proceso y desconectarse. Y con toda la información, pues sucede. Sí, la compañía de una dula marca totalmente la diferencia, porque a pesar de que un familiar, la madre o qué sé yo, cualquier familiar lo está acompañando a uno, eh, ellos en cualquier momento pueden dudar también. Si lo ven a uno sufriendo o a uno quejándose o si lo ven a uno dudando, ellos van a dudar. Así es. Entonces, al ellos dudar, entonces como que tú todo se cae. En cambio, la dula no duda. La dula, No, o sea, la dula va a confiar hasta el último momento en que esa mujer sí lo puede conseguir y que esa mujer sí lo va a lograr y sí puede parir. Entonces, esa confianza de ella hacia uno hace que uno también se lo crea. Entonces, uno puede sí es. dudar, pero al rato esa duda se disipa porque ella, eh, ella te da ese poder de que recuerda que tú sí puedes. O sea, yo sé que tú sí puedes y tú también lo sabes, recuérdalo. Entonces, ese momento es importante, o sea, marca la diferencia porque la persona que no sea dula va a dudar contigo y ya.
Así es, por eso si por lo menos en el parto no contamos con una dula que nos acompañe, pues es importante explicarle a los familiares que nos van a acompañar, a nuestro compañero, a nuestro esposo, el padre de los niños, si nuestra mamá va a estar ahí, si va a estar una amiga, cualquier familiar, explicarles cómo es el proceso fisiológico de un parto, cómo es el trance que atraviesa la mujer para que no se asusten y no salgan corriendo y nos contagien ese miedo, sino que al contrario nos apoyen y nos ayuden a sostener. Por lo menos el papá de mis bebés nunca dudó, al contrario, cuando me veía que estaba así como con mucho dolor, me decía, recuerda que ese es tu sueño, que si quieres, y yo ya sé eso, o sea, eso a mí no se me ha olvidado, solo que pues tengo el dolor, pero pues en esa parte es fundamental, por lo menos mi pareja en ese entonces me apoyó mucho porque él vio parte de las clases de mi formación de Dula y pues él estaba seguro y confiado que sí, que la mujer está diseñada para parir y que sí se puede parir. Entonces vemos como el caso de un hombre y una mujer, dos papás con un primer bebé, se entregan el poder y se entregan a una cesárea porque no tienen información. Y como estas dos mismas personas, años después, toman una decisión totalmente diferente y viven el nacimiento de su hijo en casa. Sí, sí, sí. Es que es importante que el padre o la pareja que acompaña a la embarazada también asista a la preparación, o si no asiste a la preparación, que esa madre se encargue de transmitirle la información a su pareja para que se contagie y que los dos remen hacia el mismo destino, porque sí se requiere que los dos estén mirando hacia el mismo lugar, que vayan por lo mismo. Exacto, Nati. Paola, una cosa Ya tenemos como hora y media. No sé si quieres compartir algo de cómo ha sido tu experiencia. Si quieres compartir algo muy sabes que breve de me cómo ha sido todo. gustaría, ¿me oyes? Sí, ¿Me oyes? sí, sí Me te oigo. gustaría decir algo sobre las dulas que de repente la gente puede confundir nuestra Importantísimo eso. profesión, porque las dulas somos acompañantes emocionales de la mujer de la parturienta o de la embarazada o de la madre ya en el posparto. Somos acompañantes emocionales. Nosotros no somos médicos, nosotros no realizamos intervenciones, nosotros no ejecutamos ningún tipo de, de maniobra, nosotros no tocamos al bebé, nosotros no tocamos la parte sanitaria, nosotros no hacemos ese tipo de labor. Nuestra misión es conocer en profundidad a esa mujer, darle la información, darle las herramientas y la mujer se encarga de tomar todas las decisiones de lo que quiere para su parto y la dula debe respetar la decisión de esa madre. Si esa madre quiere parir en el hospital sabiendo toda la información del protocolo de ese hospital y pide el acompañamiento de la dula debe respetar esa decisión. Y si esa madre quiere recibir la Así es. infusión con oxitocina, la dula respeta esa decisión. Si esa madre quiere recibir la anestesia epidural, la dula respeta esa decisión. Y nosotras estamos allí es para acompañar emocionalmente a esa madre en todas las decisiones que ella tome. En ningún momento las dulas tomamos decisiones, pero sí damos información antes de que esa madre tome la decisión, para asegurarnos de que tome la decisión conscientemente con toda la información la que le está dando su médico, la que uno le está dando, ella valora y ella decide. Y cuando ella toma la decisión, la acompañamos en esa decisión. Y lo que damos es apoyo emocional de que tú sí puedes, como lo decidas, tú puedes. Incluso hay dulas que acompañan, las dulas acompañamos cesáreas. Si la madre lo que quiere es una cesárea,
o por ciertas razones médicas tiene que hacerse una cesárea, acompañamos a esa madre en la cesárea. Por supuesto, porque es muy necesario ese sostén y ese apoyo emocional. Muy, muy buena acotación para finalizar el line, Nati. Especificar qué es lo que somos las dulas, que no somos médicos, que no realizamos protocolos, aunque conocemos información de los protocolos y de los procesos en la gestación, pues nosotras no somos médicos, solo damos herramientas para que ustedes se empoderen, para que confíen en ustedes, para que el parto, que es el hecho sexual más importante en la vida de una mujer, sean ustedes las protagonistas y suceda como ustedes quieran, bien sea un parto en el hospital, un parto en casa, inclusive una cesárea. Pero que sea la mujer la protagonista y sea la que decida y no deje el poder del nacimiento de sus hijos en manos de otros. Eso hacemos las dulas, les damos las herramientas, les damos la información, le damos apoyo emocional, sostén emocional. Estamos ahí para eso. Pero pues el rol del médico y de la partera es otro. O mejor dicho, el rol de nosotras es otro. El médico y la partera son los que se encargan de la parte sanitaria. Paola, no sé, tú me dices, no sé si hay alguna pregunta, de repente pasamos a las preguntas o cuando tú me digas, porque sí, ya llevamos bastante tiempo Sí. en live. Si tienen alguna pregunta. ¿A ti te hicieron preguntas? No, no recibí preguntas. Nati, para finalizar, ¿nos puedes contar en qué estás trabajando actualmente? ¿Qué servicios estás ofreciendo? Sí, claro. Bueno, ahora mismo estoy ofreciendo, como siempre, los cursos de preparación para el parto. Tengo ahora mismo un audio curso que he creado, que lo estoy dando de forma gratuita. La que quiera, la que sienta sintonía y conexión con mi forma de expresarme o de dar la información, que me contacte. Me puede contactar, es más, en el perfil de Instagram tengo allí mi número de teléfono, me pueden escribir por WhatsApp, me ponen su nombre y me dicen que si quieren que quieren recibir el audiocurso gratuito y se los enviaré. Y también tengo un videocurso, que este sí es de pago y es especializado totalmente en la preparación mental y emocional. Ahí sí se aborda todo lo que corresponde a la preparación mental y emocional tanto para el embarazo, el parto, el posparto. Y bueno, realmente esto aplica para la vida diaria si uno no está embarazado porque es preparación mental y emocional vamos, que vivimos todos los días tomando decisiones, sentimos miedo por muchas cosas, entonces con estas herramientas podemos fluir y tomar mejores decisiones. Entonces este curso también lo tengo y el acompañamiento también lo hago, sesiones online y presenciales, pero presenciales yo estoy aquí en España y por lo del COVID y todo esto, pues se ha reducido bastante, pero online sí siempre está a la disposición. Y es cuestión de contactar y agendar un día. Ok, Natalie, muchísimas gracias por tu intervención. Ah, mira, tenemos una consulta. Yo pienso que el miedo que aún tengo que superar es que se pueda romper el útero en el trabajo de parto, pero estamos trabajando en eso. Supongo que es una cesárea previa, ¿no? Sí, sí, ella tuvo cesárea.
en ese caso es importante que durante el parto no hayan intervenciones, que sobre todo que no se aplique oxitocina sintética y por supuesto la relajación, la confianza, la seguridad, o sea, mientras más natural, mucho mejor. Así es, porque pues el pitocin hace que las contracciones no sean naturales y sean más intensas. Y confiar en el proceso, entregarse al proceso como se entrega a dormir, como se entrega a hacer el amor. Bueno, Nati, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta tertulia, por este conversatorio. Yo me despido diciéndoles pues que tengo los servicios de preparación al parto, mi especialidad es preparación al parto después de cesárea, que fue lo que yo viví, depresión postparto, que también son situaciones que he vivido, y la lactancia materna, son una de mis especialidades. Hago acompañamientos presenciales en Venezuela, San Cristóbal, Estado Táchira, y acompañamientos online. Gracias, Paola, por haberme invitado. Me encantó esta conversación, porque claro, es el tema que nos apasiona y si nos ponemos a hablar de parto, mira, se nos van las horas y, y Sí, no paramos. aquí podemos durar todo el día. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Chao, hasta la Gracias, próxima. Paola.